Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a la burbuja del español. Soy Raquel, profesora de español, y en la clase de hoy vamos a ver una palabra que es muy utilizada en España. Me estoy refiriendo a la palabra rollo. Es, como digo, una palabra muy coloquial y muy usada en España, tiene muchísimos significados y hoy vamos a ver algunos de ellos. Comenzamos. En primer lugar, la palabra rollo puede referirse a un cilindro de papel, madera, metal u otro material. Por ejemplo, yo puedo decir un rollo de papel higiénico o un rollo de papel de cocina. Una frase en la que la podríamos utilizar sería la siguiente. Durante la pandemia, la gente compró rollos de papel higiénico compulsivamente. O bien, en la antigüedad, escribían sobre rollos de papiro. La palabra rollo también puede hacer referencia a un rollo de algún alimento, por ejemplo un rollo de carne. De esta manera podemos decir: los rollitos de primavera de este restaurante chino son mis favoritos. O voy a comprar un rollo de carne en esta carnicería para la comida de mañana. Por otro lado, la palabra rollo también puede hacer referencia a una relación amorosa pasajera. ¿Cómo podemos usar esta frase? Pues bien, por ejemplo, podemos decir: el año pasado Víctor tuvo un rollo de verano, es decir, una relación amorosa de verano pasajera y corta. O bien, Ana quiere rollo con Fernando y va a proponerle tener una cita mañana. La palabra rollo también puede ser un sinónimo de mentira o de historia falsa o inventada. De esta forma, yo puedo decir: Juan llegó tarde al trabajo y le contó un rollo a su jefe. Es decir, aquí yo quiero expresar que Juan no quería decirle la verdad a su jefe y se inventó una historia. U otro ejemplo puede ser: Manolo llegó tarde a las 6 de la mañana a su casa y contó un rollo a sus padres. Vamos con el siguiente significado de la palabra rollo, que puede ser un sinónimo de lorza. Un rollo o una lorza es un pliegue de grasa que solemos tener, por ejemplo, en la barriga. Esto de aquí. Una frase puede ser: eliminar los rollos de grasa de la barriga es muy difícil. Rollo también puede funcionar como adjetivo y en este caso es un sinónimo de pesado o de aburrido. Por ejemplo, yo puedo decir que una película es muy rollo o que un discurso ha sido un rollo, como para señalar que ha sido aburrida. Por ejemplo, puedo decir: la película era muy rollo y salimos del cine antes de que acabara. O qué discurso más rollo. Por último, la palabra rollo puede utilizarse como sinónimo de más o menos o de tipo. En este caso es muy coloquial y no sirve para todas las situaciones. Un ejemplo en lo que lo podríamos utilizar sería: Andrés es muy alto, rollo 1,90 o así, para indicar que más o menos que tiene esa altura. Bien, estos son algunos significados de la palabra rollo, aunque hay muchos más. Tenéis también que tener en cuenta que en América Latina esta palabra también se utiliza y puede tener matices diferentes. A continuación, vamos a ver algunos verbos con los que se suele acompañar esta palabra y frases hechas con la palabra rollo. Vamos a verlos. Quería recordarte que con la burbuja del español es posible prepararte para el examen SIELE, el examen que sirve para certificar tu dominio del español. Si estás interesado, no dudes en contactar con nosotros. Te dejo el link en la descripción. Vamos con la primera, que es decir algo de buen o de mal rollo. Si yo digo algo de buen o de mal rollo, estoy expresando mis intenciones, si son positivas o negativas, a la hora de decir algo. Por ejemplo, puedo decir: Lucía, ¿te importa ayudar más en las tareas de la casa? Te lo digo de buen rollo. Pues te lo digo de buen rollo, quiero avisar a Lucía que se lo estoy pidiendo de una manera amable, que no estoy enfadada, sino que tengo buena intención. La siguiente sería estar de buen rollo o estar de mal rollo. Esto lo usamos para expresar nuestro estado de ánimo o también para hablar del carácter de una persona. Por ejemplo, yo puedo decir: me encanta quedar con María
porque siempre está de buen rollo. O mis amigos y yo siempre estamos de buen rollo, rara vez discutimos. También podemos utilizar la palabra rollo con el verbo acabar. Acabar de buen o de mal rollo significa terminar una relación de manera amistosa o de malas maneras. Por ejemplo, yo puedo decir, mi novio y yo acabamos de buen rollo y ahora tenemos una relación cordial. Es decir, tenemos una relación más o menos amistosa. O bien, ellos acabaron de mal rollo y hoy en día, si se ven por la calle, no se saludan. Es decir, terminaron su relación de una manera poco amistosa. También podemos decir dar buen rollo o dar mal rollo. Normalmente yo la escucho más con la palabra mal rollo. Dar buen rollo también existe, pero se escucha menos. Esto quiere decir que si algo te da mal rollo es que te transmite una mala sensación. Por ejemplo, se puede decir, esta casa tan antigua me da mal rollo porque se escuchan ruidos muy raros. Es decir, me transmite una mala sensación, no estoy tranquila, no estoy a gusto. También se puede decir para personas. Por ejemplo, una persona te puede dar buen rollo o te puede dar mal rollo. Puedo decir, mi nuevo compañero me da mal rollo porque nunca me saluda y parece siempre enfadado. La siguiente sería tener rollo. Si algo o alguien tiene rollo, es que tiene algo especial, algo que te gusta, que es diferente, que te atrae. Sería un poco parecido a decir la palabra cool en inglés. Por ejemplo, si decimos que un sitio tiene rollo, es que el ambiente es bueno. Puedo decir, el nuevo restaurante de mi barrio tiene mucho rollo, tenemos que ir juntas. También puedo indicar que una persona tiene rollo. Puedo decir, me encanta el rollo de Paula, es muy original vistiendo. Pues yo aquí quiero decir que Paula se viste de una manera especial, que es guay, que me gusta como es ella. Tened en cuenta también que es diferente decir tener rollo a tener un rollo, porque tener un rollo, como hemos visto, es tener una relación amorosa pasajera. De esta forma puedo decir, Teresa no es mi novia, es solo un rollo. También se puede usar el verbo ir con la palabra rollo. Si alguien va de buen o de mal rollo, significa que tiene buena intención o mala intención. Es un poco parecido a estar de buen rollo o estar de mal rollo. De esta forma podemos decir, Pablo siempre va de buen rollo, pero en realidad es muy falso y habla mal de los demás. O, Julio siempre va de buen rollo, es imposible llevarse mal con él. Por último, también podemos decir meter un rollo a alguien o soltar un rollo a alguien para indicar que hemos aburrido a una persona. Es decir, si alguien me suelta un rollo o me mete un rollo, es que hemos estado hablando y esa persona ha acaparado la conversación, yo no he participado mucho y me he aburrido. Por ejemplo, puedo decir, ayer me encontré a Gabriel y me metió un rollo de 1 hora sobre su tesis. Pues quiere decir que Gabriel me ha estado contando durante 1 hora cosas de su tesis que a mí no me importan. Puedo decir también, he llamado a Ana por teléfono y me ha metido un rollo porque acababa de cortar con su novio. Bien, pues hasta aquí la clase de hoy sobre la palabra rollo, una palabra muy utilizada en contextos informales en España. Si quieres, puedes escribirnos una frase en los comentarios y te diremos si has utilizado bien esta palabra o no. Recuerda también que puedes suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todo y que tienes también en nuestra página web un montón de materiales para aprender español. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.